Bueno, otro tema cautivo y bien interesante. Bueno, también puse es porque en referencia a eso que es el uso de la parte del manejo del endolifting, de ahí se depara el hecho de uno poder sacar ese tipo de materiales y realizar diferentes cosas con la fibra. Entonces, como hay tantas inquietudes, me permití extender un poquito el tema, así se relaciona lo mismo porque hacen muchas preguntas en relación a eso. A mí me parece que cuando me dicen que fotona, ¿qué es? Me encanta, o sea, fuera de toda la parte dermatocosmética transcutánea que se puede hacer, pues a pesar de que a mí me gusta más la parte quirúrgica invasiva, creo que es que hay muchas cosas que se pueden hacer que no son tan quirúrgicas, pero que son muy fáciles de manipular y realizar y con resultados demasiado buenos, que si uno los complementa con la transcutánea, el resultado se optimiza casi un 200%, y son cosas que ustedes pueden hacer. Entonces, acá, la parte de endolifting, entonces sabemos que toda la parte de diversidad de las formas anatómicas entre mujeres y hombres, sabemos que la flacidez y los cambios se pueden presentar desde edades muy tempranas hasta edades posteriores. Entonces, la flacidez se puede presentar por cambios en la parte del peso corporal, por el embarazo y también por la edad. Entonces, es importante. Y es muy significativo también el cambio de la parte de calidad de la piel. ¿Qué tenemos que es importante pues buscar para cuando realizamos esto? Entonces, recuerden que cuando realizamos cualquier tipo de tensado transcutáneo, generalmente lo más profundo que podemos llegar es cuando lo hacemos con el neodimio llevar a través del piano o cuando lo hacemos con el smooth, con el herbio, ¿cierto? Es lo más profundo que podemos llegar. Pero cuando lo complementamos con la parte de endolifting, que nos metemos en el tejido celular, pues en el tejido celular subdérmico, nos permite ejercer un mayor efecto, que cuando lo combinamos con diversas terapias que existen en el mercado, nos complementan mucho y los resultados son mucho mejores. Demos el caso de que, ustedes saben que en este momento el Ulthera está de moda, ¿sí? El HIFU está muy de moda. Entonces sabemos que eso es un ultrasonido que lo que hace son la parte de como contracciones estenóticas que uno puede producir a través del equipo sobre el músculo que producen contracción del tejido. Entonces por eso es doloroso, es profundo y produce buen resultado. Pero se nos queda el tejido afuera todavía muy laxo, entonces por eso han visto que hay pacientes que ustedes ven buen resultado y hay pacientes que no. Entonces, si fuera eso le sumas el endolifting, que es en el tejido celular subdérmico, ahí ya vamos un poquito más hacia afuera. Entonces, el Ulthera más el endolifting, genial. Y si complementamos con el transdérmico que hacemos normalmente con fotona, están los tres planos. Entonces, los resultados son excelentes. Ahí cuando los tres, ¿sí? Y la parte es que primero, son efectos inmediatos perdurables sin efectos indeseables. Cuando hacemos endolifting, nunca hacemos incisiones en cara. Acuérdense que la fibra es de 600 micras, entonces ya me cabe perfecto por un huequito que abro con una aguja número 18. Entonces no quedan cicatrices para nada. Entonces, ¿qué hace? El endolifting lo que hace es que pues, reestructura, repone, repara y hace una contracción inmediata del tejido. O sea, la respuesta es inmediata. Y así corregimos muchos defectos, y no solamente de la parte de la flacidez, sino que recuerden, ese acuérdense de dónde me saldría. No, tampoco. Ay, que no hablamos tan mal. Por ejemplo, recuerden que hay pacientes, el efecto lipolítico que hace la fibra cuando trabajamos en la parte de la grasa, que es la emulsificación grasa, ¿sí? Eso generalmente se puede hacer sin extracción. Entonces, hay muchas veces que tenemos tejidos muy pesados que estamos tratando de que se peguen o que hagan un efecto de lifting en la cara. Generalmente, lo que más les insisto yo, a mí lo que más me consultan las mujeres es el tercio inferior de la cara, es lo que más les aburre. Entonces, muchas veces y la mayoría no se quieren operar, o sea, así piensen que en Colombia todas las viejas son todas tetonas, culonas, todas se quieren operar, cintura chiquita, todas se quieren hacer de algo. Sí, pero como
allá tenemos una guerra entre los estéticos, nosotros y los plásticos, entonces se dedicaron a publicar todas las complicaciones de ambos grupos. Entonces a un estético se le complica una paciente y los plásticos se la sacan en noticias, y a un plástico se le complica una paciente y los estéticos se la sacan en noticias. Y no es que haya aumentado la estadística de mortalidad o de complicaciones, nada, sigue siendo la misma, sino que antes eso no se publicaba, entonces la gente no se daba cuenta. Es como si, por ejemplo, aquí que hay tanta población de ginecólogos, por decir, ayúdame, algo que no sea muy común, pero que si lo publicaran continuamente, pues las madres les va a dar temor o algo así. Es como algo cuando la gente no se entera, pues pasa desapercibido, pero cuando lo vuelven tan frecuente, pues la gente se vuelve temorosa. Ese es el temor que en este momento hay en Colombia. Entonces ya te llega mucha gente que dice, doctora, yo quiero que me haga algo, pero no quiero ir a un quirófano, no quiero nada. O sea, son ya temerosas a esa parte. Entonces la mayoría de la gente no quiere cosas ni cortes quirúrgicos, sobre todo en cara. Entonces este procedimiento es muy fácil de hacer y más que los resultados son inmediatos, o sea, uno los ve de una. Entonces es muy gratificante. Entonces, ¿qué combatimos? Pues los efectos del peso, la flacidez, y recuerden que todo es complementario, también pues va con los hábitos alimenticios, ahorita lo que nos van a hablar, que todo eso es importante. Entonces, igual, todas las líneas y todos los puntos de factores de envejecimiento que vemos son los que trabajamos, ¿sí? Tanto en cara como en cuello, y zonas que son muy significativas, por ejemplo, los senos flácidos, el abdomen flácido, la espalda, que es muy común, la entrepierna, esta es una zona de alta consulta que no le gusta a la gente, la parte de las rodillas, y la pérdida del contorno corporal, que generalmente, a pesar de que mucha gente no es la presencia de grasa como tal, sino la misma piel que distorsiona la forma del cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo esto. Entonces, los brazos, que es muy común, la parte del abdomen, las piernas es demasiado común, la espalda y generalmente las piernas, ¿sí? Muchas veces, si uno corrige la flacidez, se corrige la celulitis, lo que llamamos celulitis secundaria. ¿Qué zonas a tratar? Podemos trabajar en múltiples zonas, por ejemplo en la cara, en la parte corporal. Cuando hacemos la parte de termoterapia, recuerden que a la vez pusimos una lipólisis y un tensado por efecto térmico. Lo mismo que trabajamos con la parte de transdérmica, ¿sí? Entonces, los mecanismos de acción del calor y la técnica de aplicación del láser. El calor es un efecto térmico que se da para aumentar el metabolismo graso de la célula. Esto se los paso rapidito para poderles explicar bien la parte de... Ya, pero eso se lo van a grabar, eso lo van a tener. Esto es más como teoría, más semiología. Es como la profundidad de lo que podemos llegar cuando trabajamos con la fibra, ¿sí? Este es el cambio metabólico de las células y cuando empezamos a trabajar la parte corporal, ¿sí? Recuerden todo lo que sea criss-cross es lo que facilita y mejora el trabajo. Vital, todos los que se quieran meter en cara, hacer endolifting o hacer corrección de biopolímeros o de materiales de relleno persistentes, tipo Vialcamid, que aquí se usó mucho tiempo, el metacrilato también es algo que también se usó mucho tiempo y es muy diferente a los biopolímeros. Son cosas que provocan ese tipo de granulomas que pueden ser de dos tipos. Hay un granuloma como líquido, que generalmente es muy difícil diferenciarlo. Por ejemplo, yo ahorita en todas mis pacientes de seguimiento, cuando tienen biopolímeros en cara, les pido el TAC. La ecografía no sirve mucho, ¿sí? El TAC sí nos ayuda más, porque como el TAC hacen corte por corte, nos da como la dimensión de la profundidad de donde puede estar el granuloma de biopolímero, porque no todos los podemos sacar. Recuerden que si tenemos un granuloma profundo, el acceso es muy difícil porque estamos entrando a ciegas. Entonces, generalmente, ¿dónde están los biopolímeros? Para acabar de usar en las zonas generalmente que llamamos peligrosas de la cara. Entonces, está generalmente en la zona de los surcos nasogenianos, que por el peso del biopolímero, acuérdense que la densidad del biopolímero, la molécula, pesa más que el tejido celular subdérmico. Entonces, con los años, la que le pusieron hace 20 años, no, ella estaba divina cuando se los pusieron y nunca tuvo problema. Pero ya después, con los años, la molécula va bajando, entonces el biopolímero que le pusieron en el surco ya los tiene aquí, el par de bolitas acá, ¿ok?
Los que le pusieron acá ya están acá en el reborde de los pómulos. Los que le pusieron para voluminizar el pómulo ya están acá en esta parte inferior. Entonces, los que le pusieron en labios empiezan con el reborde inferior del labio y abrupta para limitarle la parte de la apertura oral y muchas veces cuando hablan cambia su expresión. Entonces, son las pacientes que te consultan 10, 15 años después por ese efecto o las que, porque se lo aplicaron un poquito de superficial, hacen esos granulomas superficiales o esas irregularidades que ahí sí consultan de forma más inmediata. Entonces, esos granulomas se comportan de dos formas diferentes. Muchas veces cuando tú ingresas, entras y no hay casi resistencia y uno pasa el láser y empieza a drenar y sale un material líquido denso acuoso que huele y huele a quemado, o sea, huele a caucho quemado, que generalmente es el biopolímero. El bioacamida y el metacrilato no se comportan tanto porque no tienen tantos éteres en los componentes, pero sí es un material diferente que sale. Y están los granulomas pétreos que generalmente, tristemente, cualquier material que pongan en cualquier parte del cuerpo, muy pocos hacen encapsulamiento y se quedan solos, pero la mayoría lo que hacen es que se integran con el tejido celular subcutáneo normal. Por eso es que cuando abrimos quirúrgicamente y extraemos, uno nunca saca solamente el material que hay, porque no están localizados, sino que tienen que sacar grandes cantidades de tejido celular subcutáneo que están integrados con el material que habían puesto. Entonces, por eso suceden después de las partes quirúrgicas tantas atrofias, tantas irregularidades en eso. Porque yo empecé a hacer eso hace muchos años, o sea, yo trabajo más con fibra hace muchos más años de lo que trabajo la parte del láser transcutáneo. ¿Por qué? Yo en el 2004 más o menos cuando empecé la parte de liposucción y todo eso, yo fui alumna de Pierre Fournier, de Fischer, o sea, los papás que hicieron y que inventaron la lipo, con ellos fue en que empecé y yo empecé a hacer pura lipo convencional, pero al ver que la lipo era un poco traumática, los morados, los depósitos de hemosiderosis, esas manchas que quedan por las lipos superficiales o por las equimosis extensas que quedan detrás de eso, uno buscando como solución. Ahí fue cuando salió la era de la lipo asistida con láser, ¿cierto? Eso fue más o menos en el 2004 más o menos. ¿Ah? 2003 cuando empezaron a decir que hubo una marca que se llama Deca que sacó el Smart Lipo en esa época. Adivinen quién fue mi profe y yo porque me antejé de la láser lipólisis. Mi profe, el doctor Gaspar. En esa época me lo encontré en Cartagena, primera vez que lo veía, en esos años, presentando un curso del Smart Lip. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar la parte de la láser lipólisis. Entonces me antojé, compré el equipo en esa época y me dediqué a hacer todo lo que se hacía con la fibra. Entonces, todo eso. En Colombia es horrible la cantidad de pacientes que se ponen cosas en la cara y especialmente en las nalgas. O sea, eso es así. Y mucha consulta de eso fue lo que me llevó a buscar la manera de hacerlo diferente porque cuando se hacía la extracción quirúrgica, las cicatrices que quedaban son terribles. Ustedes no se imaginan la cantidad de cicatrices que yo manejo con el escáner F22 con muy buenos resultados porque una manera de sacar el material, por ejemplo, en los surcos nasogenianos era hacer una línea a través del mismo surco, ¿sí? Retiraban el material y volvían a afrontar, entonces quedaba acá. O la famosa intraoral que hacen muchos, que no solamente los cirujanos plásticos normales, sino los cirujanos maxilofaciales, demasiados. Yo he tenido pacientes de maxilofaciales que han llegado y me dicen que la han operado hasta 15 y 16 veces sacándole material de la boca y tú llegas y entras a la boca y tocas y no es una mucosa normal, sino que es una mucosa llena de puras vectores y resistencias tenaces por sacar ese material. Pero, y una vez que tuve una paciente de esas y que intenté hacerle tensado intraoral, pues el tensado no mejoró mucho, pero mejoró demasiado la misma retracción que hacía las cicatrices de la cirugía. Entonces, para que sepan, cuando tienen algo así, es espectacular. O sea, hacer el smooth intraoral para esas retracciones que se producen después de ese tipo de cicatrices, o por ejemplo, todavía lo hacen mucho, si ven que en labios, a mí no me gusta esa opción, es hacia la zona posterior sacan una lonja lineal para disminuir el volumen que produce el biopolímero en los labios. Lo que pasa es que el cortar hacia la parte posterior cada vez va a ser una eversión anterior del labio, entonces el labio cada vez se va a ocultar más y va a perder más la forma. Esa cicatriz que queda, que muchas veces es muy tirante, eso mejora mucho con el smooth intraoral, mucho, demasiado.
Entonces, en vista de todo eso fue que yo empecé a trabajar con la fibra. Entonces decía, pero es que se puede hacer de manera que se diluya algo. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer, a buscar esos sitios y hacerlo. Entonces, es una manera buena de uno retirar ese tipo de material sin dejar cicatrices, sin producir esas atrofias tan significativas y esas asimetrías y a veces irregularidades por sacar ese material y con muy buenos resultados. Porque recuerden que hay nervios en zonas que de accedes, que si tú no tienes cuidado puedes producir alteraciones de hipoestesias, disestesias, ¿sí? Incluso lesiones nerviosas que produzcan una atrofia o una alteración de los movimientos por toma completa. Entonces, él te muestra todas las zonas características. Entonces, por ejemplo, recuerden que cuando vamos a hacer muchas veces la parte de la papada, uno cuando hace papada para hacer tensado, para hacer extracción de grasa, una vía de acceso es generalmente en la línea media, pero nos ubicamos aquí al lado de las orejitas, en esa misma zona, para pulir y para tener mayor acceso. Entonces, muchas veces este nerviecito, que es una rama que viene alterna, se puede lesionar y puede ocurrir parestesias. Entonces, es importante saber que cuando vamos a ingresar, no ingresamos de forma muy profunda, sino un poco más superficial para no producir lesiones de esa parte de esa zona. En esta zona de la 2, generalmente esa zona no nos agrada, no nos afecta mucho, sobre todo en la parte cuando yo hago extracción o cuando hago endolifting, porque de todas maneras, ¿tú tienes el señalador, mi vida? Está ahí justo. Porque cuando trabajamos la parte de endolifting o de retiro de biopolímeros, generalmente si tenemos los biopolímeros a nivel de la parte del pómulo o acá lateral, pues generalmente yo busco una vía de acceso que esté muy cerca y que no tenga que hacer sino un solo ingreso y que me permita llegar como a la zona donde necesito para no tampoco llenar de múltiples huequitos a la paciente y lastimarla. Y si de todas maneras voy a entrar a esta zona, que es la zona 2, en esto generalmente el ingreso es muy superficial porque la parte sería profunda acá y generalmente el biopolímero acá está en zona superficial porque lo que hacen ahí es tratar de llenar las líneas perioculares que son superficiales, entonces nunca el material va a estar profundo. Y aquí cuando lo ponen en pómulo, generalmente el ingreso es superficial, pero sí entra un poquito más profundo en esta zona. Entonces, esta zona no me afecta tanto. Ahí sí tienen que tener mucho cuidado ojo, cuando hacen hilos, cuando los fijan, cuando uno hace hilos fijos que hace de fijación a periosto, pues para los que de pronto trabajan en estética sí tienen que tener un poquito más de cuidado. Esta partecita sí también es importante para nosotros porque cuando trabajamos la parte del tercio inferior de la cara, que trabajamos todo esto es lo que yo les enseño, esta linecita. Entonces, lo que hacemos es que por la línea de la parte de la comisura bucal, medimos 2 centímetros y bajamos 2 y eso nos da la protección de esta zona del mandibular. Entonces, por eso es que en el dibujo cuando yo les enseño, hacemos esta zona y generalmente el ingreso lo hacemos acá lateral de manera que podamos trabajar toda esta zona respetando la zona de peligro para no ir a hacer una lesión. Entonces esa parte es importante. Acá, pero generalmente en esta zona 4, todas estas partes anatómicas son muy profundas y cuando nosotros hacemos endolifting, generalmente yo les enseño es que, ahorita pues cuando les expliqué, lo que hacemos es que aquí alguno pone hilos, PDO o algo, ¿ponen hilos o no? Bueno, recuerden que, bueno, pero sí ponen rellenos, igual. Volvemos a Di Maio. Recuerden que Di Maio le enseña a uno, busquen el punto de mayor tracción y mayor que hagan lifting de la cara, ¿cierto? Eso mismo les digo yo. Entonces, que busquen el punto donde hace mayor tracción y de ahí llevan una línea hacia la comisura de la boca y esa es la zona que vamos a tratar. Generalmente, cuando trabajamos con la fibra, recuerden que la fibra es superficial, o sea, el tensado lo hacemos superficial, entonces no vamos a tener tampoco este riesgo de acá, ¿ok? El punto es muy fácil, es la unión del cigomático con la hipófisis cigomática. ¿Cuál? El punto de mayor tracción. No, pero Di Maio es una referencia anatómica para que te ubiques, pero eso es más a la evaluación física. El punto de mayor tracción lo da la evaluación física, que en todos va a ser diferente, de acuerdo a la flacidez que tenga, es diferente. Bueno, en esta zona, recuerden que la parte, pues generalmente uno aquí también puede hacer la parte
endolifting y te tienes que tener cuidado igual con el supraorbitario. El infraorbitario también, pero igual. Generalmente ahí uno no va tanto a la parte de lesionar esa zona. Antes ese, si lo sabemos ubicar, nos ayuda mucho, porque si hacemos un bloqueito a nivel de esta zona, podemos trabajar toda la parte del labio superior, que generalmente es donde se ubican mucho los biopolímeros. Cuando les ponen el labio superior o en surcos, esa es una zona que se llena demasiado. Y es una consulta muy común cuando las mujeres llegan con todo esto lleno del material de biopolímero, que cuando se ríen rectifican su sonrisa, no hacen la curva del labio. Entonces esa no hay tanto riesgo, ¿sí? Y ya la zona 7 igual. Vamos a hablar de la técnica. Cuando ingresamos a la parte periocular, entonces mira que generalmente tú haces un ingreso, ¿sí? Transcurres. Si uno está en el plano celular subdérmico, ¿se acuerdan cuando a uno le enseñan a hacer la parte de rellenos? Que le dicen, entras, apenas rompes la resistencia, repones el plano y te vas, y ahí es donde pones el ácido hialurónico. Igual, ahí es donde va la fibra para hacer el efecto del endolifting, ¿sí? Si tú estás en esa zona, la paciente no le duele y no necesitas anestesia, no necesitas sino anestesia para abrir el puntico, pues para pasar la aguja de 18, que sí va a doler, pero para pasar la fibra como tal no duele. Si tú estás más superficial o más profundo, a la paciente le va a causar dolor, pero si no, no. Mira, aquí la paciente en ningún momento tiene anestesia, solamente para ingresar la aguja. Tú lo que haces es pasar y producir retracción de la piel. Sí, pero recuerden que son bolsas tipo bien laxas por flacidez de la piel, pero no una bolsa grasa. Por eso tienen que hacer una buena evaluación física del paciente para poder obtener buenos resultados. Entonces, en este tipo de pacientes, mire que los resultados son demasiado buenos, pero porque estas bolsas son por laxitud de la piel. Mira que esto es un efecto inmediato, un antes y un después inmediato. Pero si tenemos tipo de flacidez, pero si es una bolsa grasa o quirúrgicas, eso no tenemos manera de solucionarlo, ¿sí? Entonces es importante por eso a la valoración física que ustedes revisen bien si se puede o no se puede. Esta paciente, mira la diferencia inmediata que hay en el ojo que pasamos al que no. ¿Dónde lo podemos aplicar? En cualquier parte que quieran. Entonces, en el rostro, tercio de la cara, labio superior, tercio inferior del rostro, reborde mandibular, cuello, en las manos, en los brazos. Miren lo que les explicaba. Mire que es que el paso es completamente superficial. Y es el plano. Si ustedes ven la intensidad de la luz muy fuerte y el punto superagudo, están muy superficiales, a la paciente le va a molestar. Si pierden y ni siquiera se ve la luz es porque está muy profundo y les va a molestar. Entonces mira que el efecto, o sea, es muy superficial. Y mira que el resultado es inmediato. Mira la posición de la línea. Mira que después de pasar el contorno mandibular, se alza inmediatamente. Vamos a ver en esta. Este también es un video. Sí. Entonces mira. Mire por ejemplo acá. Y mire que es esta paciente, para mí, porque hicimos un taller, pero no es la paciente ideal para uno hacer. ¿Por qué? Era lo que le decía. Es una paciente gordita, tiene peso, tiene mucha papada y fuera de eso tiene los cachetes muy gorditos, muy pesaditos. O sea, todo el tercio inferior de la rama mandibular tiene mucha grasita. Entonces, en esa paciente lo ideal es, primero, hay dos formas de hacerlo. Entonces, cuando me dicen, no, es que yo no hago extracción, pero recuerde que es que el neodimio como tal hace láser lipólisis, o sea, hace lisis del adipocito. Entonces, ustedes pueden pasar, simplemente poner ahí sí tenemos que poner un poquito de anestesia, porque recuerden que ya no vamos a estar en ese espacio que les dije de hacer endolifting, sino que vamos a hacer lipólisis grasa, entonces está más bajito. Entonces, ahí sí tienen que poner un poquito de anestesia. Entonces, uno pone, por ejemplo, un poquito... Doctora, 5 minutos. ¿Ah? 5 minutos. Uno pone un poquito de anestesia en esa zona y generalmente vas y pasas varias veces, cuando sientes que la temperatura intensifica mucho,
dejas un ratico y vuelves y pasas, drenan manualmente, es que la energía del neodymium ya altera la estabilidad de la membrana celular del adipocito y él implosiona más fácil. Entonces, cuando está expuesto al láser y tú le haces y lo pellizcas en el momento, él ahí mismo se destruye y es más fácil drenarlo. Entonces, tú pasas el láser, le haces masaje, vuelves y pasas el láser, le haces masaje, yo siempre digo, por ahí 3 vecesitas generalmente si tiene un buen panículo adiposo, y luego le ponen su mentonera y a los 48 horas la citan a drenaje linfático y eso baja de volumen, ¿sí? Aquí está individual, entonces mira simplemente con el peso de ella los resultados que se ven. Mira esta paciente. Mira que el ingreso es fácil, se reposiciona, la fibra le permite a uno entrar y manipular muy bien. Por ejemplo, cuando tienen esta grasa malar que se hace, uno eso, mira, lo puede manejar y producir buen resultado de forma inmediata. Esto es lo que yo hago cuando hago tensado. La parte cuando hago endolifting corporal, esos son los parámetros que yo uso. Lo trabajo en 10 watts. ¿Sí? Esto estamos hablando de fibra. Entonces mira, esto es lo que se hace. Entonces mira que el efecto es totalmente superficial. Para pensar esta zona del brazo que generalmente es la zona que más... La zona que más enlace es esta, ¿cierto? Entonces mira el efecto que buscamos y lo que uno puede lograr. Y es simplemente con la fibra. Cuando tienen trayectos muy largos como el brazo, deben usar la guía del láser. Cuando son trayectos muy cortos, lo pueden hacer manual, ¿ok? Igual en senos también lo pueden hacer. Abdomen. La parte corporal igual con celulitis. Igual pueden hacer reposición. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es, mire, con estas zonas tan irregulares, es como, aquí hay una autora que me pedía explicación de lipomas, más o menos es lo mismo. Entonces yo llego y señalo con el marcador las zonas que están irregulares, ¿sí? Les pongo un poquito de anestesia, paso el láser, y muchas veces hay zonas que son tan pequeñas que no hay necesidad de hacer extracción, sino que solamente con el láser lo puedes hacer y mejora demasiado. Cara interna de la pierna, mira esto, y esto es lo que tú logras pasando la fibra sola. Ahora el retiro, entonces lo que decía, cuando hacemos la parte de los biopolímeros, generalmente yo marco a la paciente, yo biopolímero lo trabajo en 6. ¿Por qué en 6? Porque hay biopolímeros que tienen presencia de éteres o de esteres, ¿sí? Que son moléculas que son altamente inflamables. El bioalcamid y el metacrilato no tienen problema con eso, pero los biopolímeros sí. Y sobre todo en Colombia, que estos condenados usan esas siliconas industriales, sí, y se las ponen, esos son altamente volátiles. O sea, a mí nunca me ha pasado, pero sí he revisado casos y cosas que han pasado. Pero entonces, cuando tú trabajas en 6 watts, no corres riesgo porque el efecto no es tan... Entonces, así es que trabajo la parte de biopolímeros. Entonces, vamos a ver, mira, por ejemplo, esta paciente, entonces mira, es una paciente que le aplicaron grandes cantidades de biopolímeros en toda la cara. Entonces, mira la zona glabelar, mira la zona de los pómulos como la tenía, ¿sí? Mira la zona de los labios, tiene el labio superior, labio inferior, y mira la irregularidad que tiene a nivel del mentón. Esto estaba lleno de biopolímeros y lleno de biopolímeros. El TAG era full, lleno totalmente, ¿sí? Entonces, igual, a la paciente no solamente le hice la parte, mira lo que les decía yo, el tercio inferior. Si ustedes tienen un gran volumen, pues aprovechan y de una vez lo corrigen y mejoran toda la parte del contorno. Mira la proyección de la boca. Mira lo que tú puedes lograr a nivel del cuello, que es un efecto muy importante. Miren lo de los labios, ¿sí? Cuando yo evalúo la presencia de labios y evalúo a las pacientes, generalmente les digo, les tomo foto en la posición normal de los labios. Y para mí me guía es cuando les digo, den un besito. Cuando dan un besito, mire las irregularidades que se presentan y eso te dicen cómo está
y qué material tienen, ¿sí? O cuando sonríen, también se ven demasiado las irregularidades. Mire la cantidad de biopolímero que tenía a nivel del mentón, ¿sí? Todos los granulomas y mire todo lo que había acá. Y mira lo que logré después de haberlo hecho. Generalmente, ¿cuáles son los sitios de ingreso para esto? Entonces, cuando voy a ingresar a la zona de labios en la parte superior, yo generalmente ingreso acá lateral a la comisura porque me deja ingresar tanto para la zona superior como para bajar también volumen de labios. ¿Sí? Igual acá. Y también me da para bajar a la parte inferior, entonces no tengo que hacerle demasiados sitios de ingreso a la paciente, sino con uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se pone? Preparamos solución de Klein, que es una solución que se prepara con lidocaína al 2% sin epinefrina, con un poquito de epinefrina aparte, el bicarbonato para disminuir ese pH ácido que tiene la lidocaína, para emulsificar, y eso nos permite tener una anestesia que podamos acceder a esa zona sin que le moleste. Después de que lo anestesiamos, generalmente yo espero 10 a 15 minutos para darle tiempo a que la adrenalina sí haga el efecto vasoconstrictor que necesito, y luego entro, ingreso con la fibra y empiezo a manipular los granulomas de manera que yo entre mis dedos sienta que estamos haciendo algo. Entonces mira. Paciente, ya le hemos hecho una retirada un poquito más nuevamente el pómulo. Ahí señalo todas las zonas que vamos a trabajar. Entonces mira que ya tiene en surcos nasogenianos, la parte superior del labio, inferior. Ahí sí es el granuloma que cuando hace, vieron la bola que tenía acá, entonces se la vamos a retirar, el volumen que tienen ambos pómulos y le va a hacer la lipo de papada y a perfilar el tercio inferior, aprovechar de una vez. Entonces miren lo que hago, entro con la fibra, estamos a 6 watts, como les mostré, ¿sí? Y lo que ustedes hacen es que cogen el granuloma entre los dedos, porque uno en esas pacientes coge y se siente la pelota, ustedes la sienten. Entonces cogen el granuloma entre sus dedos, cogen la fibra y empiezan a pasar y a sentir que ustedes entre sus dedos destruyen el granulomita, o sea, se destruye. ¿Se acuerdan que les dije que había 2 tipos de granulomas? Entonces están los granulomas blandos que tú entras y él apenas tú entras, él ¡chum!, casi que se inflama y empieza a salir varios líquidos. Esos son súper fáciles de remover. Pero los que tú pasas y sientes que la fibra hace y eso no baja, esos se llaman, son pétreos, son duros. Entonces tienes que pasar mucho láser y como estamos en un área pequeña generamos un aumento de temperatura significativo. Entonces cuando veas que estás caliente, paras, dejas descansar. Entonces yo paro, descanso y empiezo con la cánula Toledo facial, empiezo a ayudarle también a romper esos granulomas mientras que se enfría y vuelvo y paso el láser. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Igual. Pasamos por todas las zonas. La paciente no está con anestesia en general, está normal. O sea, yo solamente uso la local donde trabajamos. Entonces ahí les estoy mostrando como todos los ingresos. Mira, ahí estamos en surco nasogeniano. Y esa, mírala. Controla las 2 semanas de todo lo que le hicimos. Mírala. Su cara mejoraba mucho. Pensar, para nada más de las fotos de control, nos falta un poco, pero mejora mucho todo el contorno, el mentón ya se ve más pequeño, bajamos los pómulos, 2 semanas. el volumen de los labios bajó. ¿Sí? Por ejemplo, mira esta paciente, otra. Entonces mira que es la presencia, lo típico del volumen en pómulos que le ponen mucho, que da volumen. Lo bajamos y mira el resultado posterior. Y lo bueno es que sin hacerle corte ni nada. Una manera de comparar es que mira, antes, después de del retiro de sacar el material. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta para la doctora Tobón, Fernández Tobón? Pues, perdón. Sí. En el entrecejo.
¿Qué vía de abordaje? Ajá. ¿Qué punto? Generalmente, bueno, esa zona, mira, esa zona es la más delicada de abordar, ¿sí? Generalmente es la más delicada, y ustedes saben, los que ponen ácido hialurónico, sabemos que es la parte más delicada de manejar. Generalmente yo ahí manejo los granulomas muy superficiales. Prefiero meterme 5 o 6 veces, pero poco a poco, con la fibra, derretir un poco el material y drenárselo. El sitio de ingreso es superior. Como es con agujita, no deja incisiones, entonces puedo entrar múltiples veces, ¿sí? Y la otra forma es que cuando ya, pues, por ejemplo, se hacen lifting o algo, ya entro con cirujano, pues yo opero mucho con un cirujano plástico facial, y ya cuando el que va a hacer la pexia de cejas o la frontoplasia, como se entra por la paro, entonces entramos juntos y por la paro ya sí directamente le doy el láser. Pero esta zona es muy difícil, o sea, no tanto sino lo peligroso que es esa zona. Entonces realmente yo ahí lo manejo muy superficial. Pero más sin embargo, manejándolo así múltiples veces se obtiene buenos resultados. Hay que tener cuidado. Y en esta zona, el pómulo típico caído, entrarías por debajo también. Cuando lo tienes acá, por volumen. Sí, No, cuando lo tienes acá por volumen, yo entro acá lateral. por lateral siempre. Ajá. Siempre. El surco sí entro es acá. Vale, O sea, ubico el surco y entro es aquí. muy bien. Así. Ujú. Una Ahora- cosita que les iba a decir. Sí. Yo escucho mucho, incluso de compañeros, de que el láser no se comporta o que esta técnica no es buena para retirar material. No, es excelente. O sea, yo creo que yo ya tengo muchos alumnos y ojalá estamos tratando como de recopilar muchos resultados. Los resultados son buenos. Eso no depende del fotona, ni del neodimio, ni del equipo. Esto es más técnica que se hace. Complicaciones pueden suceder por que no tengan cuidados, como que recuerden que si se superficializan con el neodimio ya van a lesionar la piel. Si intensifican mucho la temperatura y no tienen cuidado, van a producir quemaduras. Si no se sabe la anatomía, van a producir lesiones. Pero la técnica como tal, yo creo que con los resultados y con las fotos que han visto que han posteado, les he demostrado que sí se obtienen mejores resultados que incluso quirúrgicamente. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer. ¿Sí? Una pregunta, doctora. ¿Nunca introduces la cánula? Cara no. No, porque es que mira, generalmente eso. El acompañamiento con la cánula produce más trauma y más inflamación de entrar y fuera de eso, la idea es no dejar cicatrices en cara. Entonces el entrar una cánula pasa a producir más lesión ahí. Además la fibra es demasiado firme. ¿Qué recomendación les doy? Es que nunca cojan distal la fibra, ¿sí? Y nunca me la usen sin la protección. Acuerden que la fibra tiene su fibra y tiene su cobertura, ¿cierto? Yo generalmente de la fibra solamente dejo un punto distal de 3-4 milímetros, de resto la dejo protegida. Y la manera de manipularla es muy cerca para que ella no se vaya a lastimar. Y siempre cuando los entreno o algo les digo, no forcen la fibra. Si la fibra no pasa, ella no va a pasar sola. Y si la vas a pasar sola, se va a quebrar. O sea, para eso está el láser. Cuando tú tengas resistencia, el hundir el pedal del láser, el láser es el que te abre el espacio, no la empujes solita. O sea, es todo eso lo que en un entrenamiento les enseña, pero no. En cara siempre entro sola con la fibra. Incluso cuando hago papadas muy pequeñitas, que son muy pequeñitas, les recomiendo que lo hagan con la fibra solita. Cuando ya son papadas grandes, sí les digo que es mejor la guía.